Este es el espacio donde hablamos de temas que creíamos que no podíamos tocar. Podemos cuestionar, podemos diferir o podemos discutir, pero siempre podremos dialogar. Este es un espacio donde nos convertimos en aliadas. Y estamos de vuelta con un segundo episodio de su podcast Aliadas. El día de hoy no nos encontramos todas, tristemente. Creo que siempre sucede que nos salen diferentes cosas, pero bueno, estoy yo aquí en cabina, Paula, junto con Ana, que la verdad estoy también muy emocionada. Creo que este es uno de los temas que nos urge tocar, nos urge que escuches, porque muchas veces conocemos el problema desde la superficie, pero no realmente qué hay detrás, qué hubo detrás y qué nos espera ahora, ¿no? Uno siempre dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces es justamente lo que vamos a tocar hoy, ¿o no? Sí, vamos a hablar sobre lo que ha sido la historia del aborto, porque ya lo he mencionado muchas veces que el aborto ha existido desde siempre, va a existir siempre, como si no hubiera manera de evitarlo. Pero antes me gustaría pues también hacer como referencia a María, que está del otro lado del cristal, que no se nos olvide. El día de hoy Olivia no nos pudo acompañar, pero bueno, en su representación aquí estamos. Y justo vamos a empezar, como tú decías, es importante saber de dónde vienen las cosas para no repetir la historia. Y también porque, y digo, y esto es una opinión muy personal, no sé qué pienses tú, Ana, pero creo, y es algo que creo que tocaremos en algún momento en los siguientes episodios, pero algo en lo que me he fijado quizás es que en los lobbies, siento que, por ejemplo, en el lobby homosexual, LGBT, más no sé qué, en el lobby abortista, siento que hay dos tipos de personas. Unas que están completamente convencidas de la causa, que genuinamente, que honestamente, auténticamente piensan que están luchando por derechos que merecen. Y creo que hay otras personas que lo hacen por mera maldad. O sea, que saben que lo que están haciendo está mal, que saben las consecuencias que trae. Y aún así, al final termina siendo un juego de poder en muchas ocasiones incentivado por el dinero. Entonces, el día de hoy vamos a hablar más que nada de esas personas que están detrás, y una de ellas, que yo sinceramente creo que es de ese segundo tipo de persona que ella sabía que estaba mal, tenía un resentimiento bastante guardado y que vale la pena explorar. ¿Sabes de quién estoy hablando? Sí, y bueno, antes de que la mencionemos, tiene como este perfil que es similar a muchas de las feministas que iniciaron con este movimiento abortista, que curiosamente todas tienen como este mismo pensamiento. Pero esta, en lo personal, para mí, se lleva la corona de, voy a sonar, no sé cómo piensas, radical o no sé, pero de la maldad. O sea, investigándola previamente, vi algunos videos de ella, alguna entrevista, y tenía la mirada fría, y tenía la mirada así como... Sí, o sea, como... que alguien, el entrevistador le preguntaba, oye, ¿pero esto por qué? Pues por esto. Así, hasta con una misma soberbia y una seguridad de que digo esto, pero la gente me cree y la gente me va a apoyar. Y a lo mejor nunca dimensionó hasta dónde iban a llegar sus palabras o cuánto eco iban a hacer, que hoy en día mucha gente no la conoce y está repitiendo lo que ella dijo. Exactamente. Y justamente estamos hablando de Margaret Sanger, que originalmente se llamaba Margaret Higgins, porque el Sanger ya viene de su primer matrimonio. Vamos a hablar un poquito de ella porque si bien el aborto sí existía como unas especies de medicamentos que las mujeres se administraban para provocarse un aborto, pero no era realmente como un asunto que tuviera tanta controversia. Primeramente porque creo que pues no había tanto avance tecnológico, o sea, no sabíamos nada de biología, no sabíamos cuándo comenzaba la vida, no sabíamos absolutamente nada. Entonces era muy difícil que la gente se preguntara de la moralidad del acto, ¿no? Cuando ya empiezas a saber cuándo comienza la vida, qué implica cada uno de esos actos, bueno, entonces entra la moralidad y vale la pena discutirla. Pero entonces comencemos con Margaret Sanger. Te voy a dar una descripción como lo más rápida posible de su vida. Y después vamos a unos detalles un poquito interesantes sobre ella. Ella nació en 1879, y se me hace súper raro decir como del siglo XIX, se me hace demasiado tiempo atrás, pero no tanto. Pero nace en el seno de una familia católica, bastante católica, porque su papá era irlandés, si no me equivoco, se fueron a Estados Unidos, a Nueva York, y ahí, si bien el señor había estudiado medicina, se dedicó como a hacer esculturas católicas. Por alguna razón, la mamá... tuvo 18 embarazos. Ok. Entonces, claro, era una mujer que sí estuvo como en presencia de todo el proceso del embarazo, tanto que
Solo de esos 18, solo 11 nacieron. Dentro de esa lista larga de hijos, ella fue la sexta, o sea, estaba más o menos ahí en medio, le tocó ver a los grandes, pero también le tocó cuidar a los pequeños. Y en 1899, ella ya tenía unos 20 años, que ya estaría estudiando en la universidad normalmente, pues ella tiene que dejar sus estudios porque su mamá se enferma de tuberculosis y también de cáncer cervical y tiene que regresar a cuidarla y también a cuidar a sus hermanos. Entonces, ahí es cuando más o menos empieza su carrera de activista, porque justo cuando, digamos, va a sonar muy sangrón, pero pues se deshace de su mamá, pero digo, muy acorde a su filosofía, de deshacerse de aquello lo que es inconveniente, ella se introduce en un hospital que se llama White Plains, o en White Plains en un suburbio de Nueva York, y ella empieza a trabajar como enfermera. Y ahí como enfermera ve muchísimas mujeres que ingresan por embarazos con complicaciones y que en ocasiones terminan en un aborto pues prácticamente mortal. Se empieza como a empapar de todo este panorama y se da cuenta que pues no, que tiene que hacer algo al respecto. En 1902 ella se casa con William Sanger y de ahí obtiene su apellido, que este señor también tiene tendencias socialistas. Se separa en 1913 y a partir de ahí como que también fue una liberación para ella, porque un año después crea la revista The Woman Rebel, o La Mujer Rebelde, donde defiende la anticoncepción, ¿no? O sea, ella se da cuenta, ve toda esta problemática en el hospital donde trabajaba y dice, bueno, es que estas mujeres, uno, no se pueden cuidar, no tienen para mantener a los hijos, entonces tiene que haber una manera de regular la natalidad. Y ella empieza a hacer su activismo a través de esta revista. Y era un instrumento pues para hacer campaña de concientización sobre la urgencia de reducir los embarazos. No es hasta 1916 que abre la primera clínica de control de natalidad. Y sabes que esto es súper interesante porque siempre se dice que ¿cómo se dice? En plena revolución rusa en 1917 es cuando empieza todo el rollo de los abortos, como en la Unión Soviética siempre fue como la pionera de los abortos, pero pues sabemos que del otro lado, siempre están compitiendo por todo. Bueno, entonces, aquí también no era la excepción. Pero entonces aquí empieza lo interesante, porque ya empieza a tomarse súper en serio su papel de activista. Abre esta clínica, empieza a repartir muchísima información a las mujeres para que tengan acceso a anticonceptivos y la arrestan. Entonces, como sabrás, ese tipo de censura... Claro, pone a las masas a arder y es como, oye, pero como una mujer que quiere empezar a decidir y no hay dinero para mantener a los bebés, etcétera. Claro, lo que vemos ahorita, ¿no? Una mujer la arrestan por algo o hace algo escandaloso y un policía la agarra, todas se le van encima. Entonces, sí, ese tipo de censura, exactamente, es lo único que hace es como elevar muchísimo su popularidad. Y en 1921, funda la Liga Americana de Control de la Natalidad, que suena como muy grande, pero eventualmente con el tiempo va evolucionando y se convierte en lo que ahora es la Federación Americana para Planificación Familiar. ¿A qué te suena? Planned Parenthood. Planned Parenthood, exactamente. Y en 1950, y ya voy a terminar porque esta mujer muere en 1966, o sea, realmente en plena revolución sexual, antes de que viera su sueño realizado. Se encuentra con Gregory Pincus, que es un biologista, un investigador también americano, y comienzan a hablar de un proyecto que permite a las mujeres ser más libres en cuanto a derechos reproductivos. Y entonces inventan la primera píldora anticonceptiva, que se llama Enovid, algo así, Enovid, no sé cómo se pronuncia, que venía en un frasquito así de cristal, cafecito, una etiquetita rojita con blanco, y lo empiezan a probar en mujeres. Entonces fue como un avance impresionante y era, por supuesto, una píldora hormonal. Entonces ahí, digamos que no pasó mucho tiempo, en 1966, cuando muere, y pues ya, o sea, parece ser que fue muy poquito, pero hizo unos cambios impresionantes. Al día de hoy podemos decir que hay cientos, bueno, no sé si cientos, quizá decenas de centros de clínicas, de hospitales, inclusive de escuelas que llevan su nombre. O sea, para el mundo ella es una heroína que defendió los derechos reproductivos de la mujer. Y sin embargo, cuando haces el ejercicio intelectualmente honesto de contrastar lo que aparentemente es una propuesta bondadosa, si quieres hasta misericordiosa con las mujeres, con los verdaderos pensamientos de esta mujer, los cuales los puedes encontrar en muchísimas partes, en entrevistas, en libros, no son tan sencillos de acceder, pero siempre hay alguna manera en internet. Cuando haces este ejercicio te das cuenta que lo que hay detrás no es bondad, hay perversión y hay maldad. Claro, creo, o sea, como lo mencionamos al principio,
hay una muy interesante y lo pueden ver en videos para aquellos que nos digan, claro que no es cierto, ahí está el Sí, video. está todo registrado. Hay una entrevista que da con John Parson en 1947 y él le pregunta, ¿no? ¿Por qué estás haciendo todo esto del control de natalidad? No sé qué. Ella, con una tranquilidad, podría decir yo, voy a volver a sonar radical, no me importa, pero como sin alma, como si de verdad estuviera... Hablando de cualquier cosa. Ajá, como si estuviera teniendo una charla con el espejo o yo qué sé. Y ella dice, pues a mi punto de vista, yo creo que no debería haber más babies. Dice, I believe that there should be no more babies. Pero con una tranquilidad y despacito, lento, para que quede claro, ¿no? Incluso también ella se llega a meter mucho con el racismo. Tenía que tener algo ver ahí con el Ku Klux Klan y todos estos movimientos de racismo. Ella también decía que no, lo que quería era también exterminar a la población negra. Incluso hace unos meses la doctora Chinda Brandolino comentaba que las primeras clínicas abortistas también estuvieron en zonas donde había población negra. Claro. ¿Por qué? Porque qué padre no tener más bebés, pero de preferencia que sean bebés negros. Sí, claramente. Y más porque evidentemente Sanger tuvo mucha influencia del movimiento de la eugenesia en Estados Unidos. ¿Qué es esto? Vamos a seleccionar a los más capaces, a los mejores, y para que ellos sean los que se sigan reproduciendo, ¿no? O sea, la señora era muy en contra de la Alemania nazi, si quieres, pero en su propio país ella argumentaba a favor de tener una raza cada vez mejor, más apta. Y ella no perteneció, me parece, pero sí estuvo bastante vinculada con la Sociedad Americana de Eugenesia. El día de hoy tiene un nombre completamente distinto porque no suena bien, claro, estar a favor de la eugenesia, pero está bien, es justo con lo que tú dices, o sea, aparte es de no creemos que los negros sean los más aptos, ni las personas que queremos que sigan viviendo aquí, entonces vamos poniendo las clínicas en suburbios o en lugares donde ellos se encuentren y tengan un acceso más sencillo, más pronto a este tipo de servicios. Claro, y vendérselo más bonito, ¿no? Como nos han vendido este discurso abortista, que alguien me comentaba algún día que la persona que inventó el discurso del aborto es un genio. O sea, te lo menciona tan sí cierto, mis derechos y todo esto, que cuando tú empiezas con los más chicos que son de la secundaria, con la educación sexual, que ojo, no estamos en contra de esto, pero siempre se lo pones como en el aborto tiene que ser algo dentro de la educación sexual. En este tipo de entornos como es en estos suburbios, pues va a ser como, claro, me pasa esto, pues aborto, aquí está la clínica, ellos me ayudan, no pasa nada, ¿no? Y es lo mismo, vas extinguiendo algo que pues puede haber algo mejor. Entonces pasa eso y es súper interesante que por una parte está, la mujer tiene acceso a absolutamente todo lo que quiera en cuanto a derechos reproductivos, pero también afecta a las familias. E incluso escribió un artículo que a mí me impactó que se llama o se titula América necesita un código, o sea, un código de leyes para los bebés. En el cual, tal cual decía de los matrimonios pueden tener una licencia de matrimonio, pero una licencia de matrimonio no quiere decir que tengas licencia para tener bebés. Y si te damos licencia debería ser para un solo bebé. Entonces fue un ataque constante a la familia. Incluso en esta entrevista, es otra entrevista, no la que mencionaste, no me acuerdo exactamente el periodista, pero nuevamente, como siempre, se las ponemos en el link para que la puedan ver. Dice justamente que yo creo que el pecado más grande, porque evidentemente hay una discusión entre la iglesia y, no sé, todo este tipo de activistas. Sí, con Mike Wallace. Mike Wallace, justamente, con él, y le pregunta sobre el pecado, que si creen en el pecado, y dice, yo creo que el pecado más grande del mundo es traer hijos. Es lo peor que puedes hacer. Incluso escribe un libro, un capítulo del libro se trata sobre the wickedness of having large families, algo así. La perversión, o sea, la palabra que usa, la perversión de tener familias grandes. Incluso llega a decir en uno de esos párrafos que el acto más misericordioso que podrías hacer con un integrante de una familia grande es matarlo. ¿Qué clase de persona es esta, de verdad? A mí me da escalofrío solo de repetirlo. Y esta es la ideología que va detrás de un discurso maquillado de libertades, ¿no? Claro, y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que ella utiliza las palabras textuales. Matar. Bueno, mínimo era valiente, ¿no? Exacto. O sea, lo decía tal cual. Como son las cosas, ¿no? Ahorita ya lo ponen más bonito como interrupción del embarazo, claro, decisión de tu cuerpo. Pero hasta eso dices, bueno, no hubo hipocresía, no hubo lo vamos a decir, más bonito para que los niños no se espanten tanto. No hay que poner imágenes sangrientas. Claro. Ajá.
Porque está eso también, ¿no? Es que ponen imágenes fuera de contexto de bebés desmembrados y es como, pues es que Es que eso sí es, Así, claro. así es esto. Y Margaret, de cierta forma, pues sí hay que aplaudirle, lo decía, pues matar. Pues sí, mínimo era valiente, digámoslo de una forma. Pero sí, o sea, es ella y luego también está otro personaje, ¿cómo se llama? Mary Stopes, no sé cómo se pronuncia, que también hay varios centros en su nombre. Claro. Ella se cuenta que es la contraparte, bueno, la contraparte es la compañera, la aliada, digamos, de Margaret Sanger, pero en Gran Bretaña ella también estuvo abogando por los derechos reproductivos, también estaba completamente de acuerdo con la eugenesia, o sea, no es como que solo ella era la loca que estuviera de vamos a eliminar a aquellos que no son aptos. Ujú. Era un movimiento que estaba totalmente, digamos, de acuerdo en esos principios. Entonces, llega, por supuesto, la liberación sexual. Digo, no alcanzó a ver su sueño cumplido en 1973, cuando ya por fin, en el caso de Roe v. Wade, ya legalizan el aborto en todo Estados Unidos. Y de ahí hemos visto cómo se han ido organizando más y más, cómo han habido cientos, miles de conferencias para ir organizando a las mujeres. En México, porque digo, al final estamos en México y tenemos que hablar de él. Curiosamente en México no tenemos no recuerdo yo una figura, o sea, no la reconozco y eso que leo Sí, al respecto, no hay una figura como tal. consolidada. Sin embargo, sí hay ciertos personajes que empiezan a aparecer de forma discreta con el símbolo ahorita que es el pañuelo verde, ¿no? El ya satanizado pañuelo verde que muchas personas ya lo están quitando de sus centros o algo así porque el significado es abortista totalmente y son personas que no están a favor de esto. A ver, ¿cómo explica eso? Por ejemplo, me ha tocado una amiga mía que fue de misiones, que nada que ver con esto. Me dijo que los líderes de estos, los líderes que, valga la redundancia, lideraban estos grupos de misiones, usaban el pañuelo verde para ser líderes. Llevan años A ver, haciendo ¿cómo? esto. Pero, o sea, el color solamente. Sí, el color evidentemente. solamente, Ya. pero este año lo retiraron y pusieron No, creo que claro. amarillo o azul por la connotación, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo dónde iba con esto, se me olvidó. Perdón, te saqué de No tu te preocupes, inspiración. ya me acordé. A lo que quiero llegar con esto es que no hay un personaje como tal, como otras feministas que al rato hablaremos de ellas, pero sí empezamos a ver conciertos y cantantes con este símbolo, que no se declaran abiertamente porque saben que es suelo frágil, sobre todo aquí en México, un pueblo un poco, Sí. pues muy, muy a favor de la vida, pero que también poco a poco encontramos gente que ya no lo está tanto, y si no lo están, empiezan a hacerlo más abiertamente porque su artista favorito lo está haciendo y su cantante, que es lo que vemos en Argentina. En Argentina Sí. estuvo la marcha y se hizo, se polarizó muchísimo el país, ¿no? De un lado los verdes y de un lado los azules. ¿Qué veíamos con los verdes? Bueno, Celeste. sí es cierto, los celestes. Pero de un lado las verdes tenían a cantantes, actrices, gente de, no sé, comediante, muy pesada, con mucha influencia digital, con su pañuelo verde en las marchas, ¿no? Liderando las marchas. No les veías en meeting, no las veías en debates, no las veías en ningún lado más que en las marchas y tomándose selfies. Y del otro lado, en el lado celeste, teníamos a médicos, doctores, genetistas, a todos estos que no estaban, que les iba a tocar directamente hacer un aborto, Claro. pero que no tenían millones de seguidores. Entonces, obviamente, la gente celeste tenía miedo porque te metías a internet y pues todo estaba verde porque los cantantes, actrices y así. Pero Muy desesperante estar en era redes muy sociales. y en México pues de cierta forma llevamos también un poco para allá. En el concierto, no recuerdo si fue en el Corona o algo así, pero vimos a esta cantante Rosalía que está despegando muchísimo en el reggaetón o no sé qué género sea específicamente, pero ella traía su pañuelo verde, ¿no? Y mucha gente pues aplaudiéndole. También otro grupo, no me acuerdo, no fue Maná, no me acuerdo cuál fue, ahorita se los ponemos después, pero también ya con su paliacate verde. Entonces ya está comenzando a hacer este ruido, que lo curioso es que no es gente que académicamente esté preparada para decir, ok, dame tus posturas del por qué estás a favor, sino que es mediático y la gente fanática de mi líder le gusta la nieve de limón, me va a encantar a mí también la nieve de limón. Entonces nos empezamos a guiar por estas ideas en lugar de meramente ponernos a investigar. Claro, es muy interesante porque ciertamente como que de pasar a ser una lucha, digamos, independiente en el sentido de cada nación con su lucha, cada uno sabe cuáles son sus leyes, cuáles son los retos a enfrentar. De repente, creo yo, con lo de Argentina fue con lo que se empezó a organizar internacionalmente este movimiento a favor del aborto.
Y así han ido cayendo países, ¿no? Digo, México fue en el 2007 con la NOM 46. Desde entonces, NOM 046, perdón, y aún así se están revisando cada uno de los códigos de cada estado. Han ido cayendo, perdón, bastantes. El mayo del año pasado, creo que fue el mayo del año pasado que cayó Irlanda. Ujú. Se intentó hacer en Argentina en agosto del año pasado. Hace unos meses también cayó Corea del Sur. Entonces es una presión impresionante, un movimiento bastante organizado y evidentemente nos lleva a preguntar, bueno, ¿de dónde fregados? O sea, ¿cómo se organizan? ¿Cómo Claro. le hacen? Y nosotros no sabemos cómo hacerle. Y por supuesto tiene que haber bastante con dinero, Ujú. con que las personas más poderosas del mundo, las personas que tienen más dinero están a favor del aborto y pues no Sí, les duele nada. el control de la natalidad, ¿no? El control de la disminución de la población. ¿Por qué? Porque entre menos se consuman los recursos, más para mí, ¿no? No, Sí. va a sonar como un poco, ¿cómo Teoría se de dice? conspiración. Ajá, pero Pero es verdad. la realidad. Ahorita mencionabas esto de cómo se organizan a nivel mundial, ¿no? Está bien curioso porque leía un dato que decía que en el mundo tú y yo podemos ver que hay muchísimos McDonald's, ¿no? Ujú. Puedes irte ahorita a París y hay un McDonald's. A donde vayas hay un McDonald's. Pero lo curioso es que hay clínicas abortistas. ¿Sabes cuántas clínicas abortistas hay en el mundo? No, tengo que saber, debería saberlo, tienes Deberías razón. saberlo. Son 46,000 clínicas Ok. abortistas. ¿Y sabes cuántos McDonald's hay en el mundo? No, 33,900. o sea, 13,000, qué locura. Y los McDonald's obviamente son visibles y ves que hay muchísimos en cada esquina. Pero Y pues, las otras no se ven, claro. totalmente, ¿no? O me ha tocado así como que de repente ver una con una lona de consulta de planificación familiar y te lo venden como terapia, así, pero es clínica abortista, ¿no? Abortista. Aunque también he escuchado estrategias prohibidas que también es como, ¿quieres abortar? Llámanos y resulta que son cosas... Ah, sí. También funciona, pero ¿sabes? O sea, son nuestros intentos de cómo detener esta ola tan fuerte que tiene tantos recursos, que tiene tanto impacto digital. Y ciertamente lo que estamos haciendo aquí, si bien es un esfuerzo pequeño, pero digo, al menos a alguna persona le podrá tocar el corazón y le ayudará a ponerse a investigar. Ujú. Pero sí, o sea, estamos el día de hoy en México, como decíamos, no tenemos una figura exactamente Y no posicionada. la queremos, la verdad. No la queremos, váyanse aquí. O sea, y por eso también, digo, vienen a visitarnos personajes como Agustín Laje y la doctora Chinda Brandolino. Ujú. Y ya, o sea, al final es una guerra, si se puede decir así, mediática, como lo quieran ver, que sigue. Y queríamos presentarles justamente todo esto sobre de dónde viene el aborto, porque sí, o sea, se entiende. Volviendo al punto que hice al principio, creo que hay personas, tanto del lobby, digamos, del lobby abortista y del lobby, bueno, no somos lobby, no sé cómo decirlo, del grupo de la comunidad pro vida. Si nos vamos del lado verde, creo que sí hay personas que muy honestamente están preocupadas por las niñas que sufren abuso sexual, por las Así niñas es. que no tienen, o las personas que no tienen cómo mantener, no ven una salida en su vida. Y creo que con esas personas podemos discutir. Pero a todas aquellas que hacen el mal por el mal y saben lo que están haciendo, o sea, saben que hay una vida ahí y les vale. Porque sabes que el debate también se ha movido bastante en... Ya no se trata de si es vida o no, o sea, yo como feminista sé que la vida comienza en la concepción o en 3 meses, pero me da igual. O sea, ¿qué le dices ahí cuando te dice, me da igual? O sea, ya no tenemos ni siquiera un common ground, algo que estemos en el mismo nivel para que podamos discutir. Entonces, hay que saber de dónde vienen las cosas, la naturaleza de las cosas y que no nos quedemos sola con la narrativa que nos dejan, ¿no? De que es puro, ¿cómo decirlo? Discurso empático, de sororidad. ¿Cómo Ándale, le llamo? sí. Esa era la palabra que me estaba Estoy faltando. contigo, hermana. Yo sí te quiero. O sea, como siempre dicen, ¿no? Que el movimiento pro vida es pro muerte Ujú. porque están promoviendo la clandestinidad y la madre. Pero al final de cuentas, pues, ¿quién está tratando de que no se muera alguien al final de cuentas, ¿no? Una vez leí un artículo que decía que el aborto se considera el único acto médico fallido si el feto sobrevive. Uf. Entonces ya cuando está médicamente establecido así, ¿qué te dice, no? Nos tenemos que sacar un poquito el discurso emocional,
porque las emociones obviamente mueven, obviamente te hacen temblar y te hacen llorar, y sí es cierto que hay abusos, sí es cierto que hay menores de edad que están lidiando con esto, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ofrecerles más que un mero aborto, tenemos que llegar antes del aborto, Exactamente. antes del embarazo también. Exactamente, justo. Y por eso en los próximos episodios, porque ya se nos está acabando el tiempo, ya para el siguiente no se preocupen, tendremos a un invitado muy especial, porque empezaremos a hablar sobre el lema abortista, ¿no? Que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para No abortar no abortar y aborto legal para no morir. Entonces iremos viendo cada una de esas partecitas con invitados que nos podrán dar muchísima información al respecto. Y mientras tanto, pues nada, agradecerles que estén aquí. Les dejamos nuestras redes sociales con Ana. Que es, en Instagram nos encuentras como @aliadaspodcast, al igual en Twitter y en Facebook. Entonces ahí nos podemos encontrar. Mándenos mensaje con todas las preguntas que tengan, con todos los comentarios también, se recibe todo de todo porque nos gusta saber de ustedes. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Así es. Adiós.